Buenos días, tardes, noches, a la hora que estés viendo este video. Durante el día de hoy vamos a retomar la conversación que estábamos comenzando el día lunes y también vamos a realizar una actividad que va a reemplazar el control de lectura destinado para la semana anterior. La duración de este video está destinada para que emplees 1 hora y media o 2 horas, así que te recomiendo verlo y realizar las actividades con suficiente tiempo para que no se te vaya a olvidar subir la actividad y que la puedas realizar de manera completa, especialmente si planeas hacerlo durante la noche. Bueno, entonces vamos a comenzar directamente abordando el tema. Y si recordamos rápidamente, el lunes estuvimos platicando sobre la evolución del concepto del Estado. Les recordé la definición clásica del Estado liberal presentado por los autores contractualistas, y también les comentaba la crítica desde el punto de vista de Engels, desde el punto de vista de Marx, señalando que la visión clásica pues es una visión punitiva, una visión que se centra en el papel de policías y soldados, mientras que desde el punto de vista socialista, desarrollado principalmente por Engels y Marx, señala que el Estado, como lo presentan los autores liberales, en realidad está construido para la protección de un grupo, en particular de aquellos que son dueños de los bienes de producción. Entonces, la visión clásica habla de un Estado soberano, protector de derechos. Les presentaba esta imagen clásica de Leviatán con este poder absoluto, pero al evolucionar esta definición, pues se reconoce el que pues el Estado realmente no tiene este poder tan absoluto como inicialmente lo suponíamos. En cambio, el Estado puede ser visto o entendido a través de las instituciones, las cuales generan incentivos o inhibidores que son los que configuran nuestro comportamiento. Recuerden cuando les presentaba la diapositiva sobre el pensamiento de Douglas North y señalaba el que las instituciones generan incertidumbre, reducen nuestras opciones, y en ese sentido son las instituciones y no en el poder del Estado que se pensaba absoluto el que contribuye a la generación de orden, los que brindan certidumbre, seguridad, entre otras cuestiones. También les platicaba que la definición clásica del Estado, o quizá la más difundida, era la de Max Weber, quien entiende la política como la lucha por el poder y entiende también al Estado como este actor que tiene el monopolio legítimo de la violencia. Y pues destinábamos algún tiempo para discutir este tema. Pero además, el poder del Estado, y aquí es un detalle bien importante que no mencionamos el lunes, se va a ver expresado también a través del gobierno. Entonces, esta dominación de la cual nos habla Max Weber, de la violencia legítima, se va a ejercer no de manera absoluta a través del Leviatán, como lo planteaban Hobbes, Locke, sino que va a ser ejercido a través de un cuerpo específico, como lo va a hacer el gobierno. Entonces, también aquí entrábamos en esta discusión muy amplia que sostuvimos el lunes sobre el papel que deben fungir los políticos, si deben tener esta vocación para vivir para la política o si es válido también perseguir el ingreso para vivir de la política. Entonces, partiendo de aquí, es que Michael Mann, en el artículo que también tienen ustedes disponible para la lectura de esta semana, señala el que actualmente el Estado es un concepto muy complicado, porque hoy tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo se ve el Estado? ¿Dónde está el Estado? Entonces, Michael Mann nos va a decir, el Estado está en todos lados y podemos observar el Estado no como este poder soberano que actualmente, que se imaginaba Hobbes, que se imaginaba John Locke,
lo podemos ver a través de las instituciones que acaban configurando al gobierno y a las cuales va a denominar como la infraestructura del poder. Entonces, el Estado se ve, se siente en estas instituciones del gobierno. Ya saben ustedes que me gusta mucho una palabra en el inglés que es el enforcement of the law, la aplicación de la ley. Cuando nos encontramos con el gobierno, sobre todo a través de la aplicación de la ley. En las aduanas, cada vez que tenemos que hacer un trámite, ahí es donde vamos a encontrarnos con el gobierno. El gobierno no tiene este poder absoluto. El gobierno se ejerce a través de estas instituciones en un territorio determinado. Se mantiene esta idea, digamos, él no contradice o no modifica la definición propuesta por Max Weber, simplemente la articula y nos señala que el gobierno se expresa a través de este conjunto de instituciones que configuran el gobierno. Entonces, esto va a llevarnos a una discusión nueva, porque entonces el gobierno ya no tiene este poder absoluto. Y si no tiene este poder absoluto y se expresa a través de la ley y se expresa a través de un conjunto de actividades específicas, entonces la cuestión es discutir qué es lo que debe hacer el gobierno, qué es lo que debe hacer el mercado. Y también esto, Max Weber no se aleja de esta discusión y va a señalar que lo que hace el gobierno, la definición de las actividades o responsabilidades que va a asumir el gobierno, van a estar en función de la arena política, de lo que él define como política, como la lucha por el poder. Para los autores institucionales, entonces el gobierno va a ser entendido ahora como un actor adicional, como un actor que va a entrar en un mercado, pero no en el mercado económico, sino principalmente en el mercado político. Particularmente va a ser un economista de nombre Anthony Downs, que va a señalar, bueno, el gobierno es un grupo, pero es un grupo muy particular. Tiene como principal responsabilidad y recurso la aplicación, la creación y la aplicación de la ley. Acuérdense, en inglés esto es the enactment of the law and the enforcement. El enactment y el enforcement de la ley, la creación y la ejecución de la ley. Esto es importante tenerlo presente, porque entonces el gobierno crea y aplica la ley. Entonces, regresando con Max Weber, entendiendo que la política es la lucha por el poder y en este caso por acceder a los cargos en el gobierno, tenemos que entender que desde el gobierno, por supuesto, se está pensando en el gobierno no solo como el ejecutivo, sino como el poder político en general, ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces, por supuesto que podemos hoy hacer esa diferenciación y entender que el gobierno solo es el ejecutivo, pero estos autores están pensando en el gobierno como los tres poderes. Entonces, Max Weber va a identificar que entonces la política consiste en hacer estas reglas, porque entonces quien controle al gobierno, y esto lo voy a retomar al final de esta presentación, quien controle al gobierno controla qué leyes se hacen y cómo se van a aplicar estas leyes. Y entonces, ¿qué debería de hacer el gobierno? Bueno, Anthony Downs va a agregar entonces que el gobierno debe proveer bienes públicos, que son aquellos que los particulares no pueden proveer. El problema es entonces determinar qué es público y qué es privado. Y aquí el riesgo es no excederse, porque en el momento en el que el gobierno se excede, empieza a restringir tus libertades, empieza a restringir nuestros derechos. Aquí sí se mantiene la tesis de Hobbes de señalar que cada ley es una restricción a tu libertad y entonces en aras de este bien público, como lo dibujara Mancur Olson, aquí podemos ya armar este rompecabezas con los distintos autores que hemos revisado, incluso desde la clase de filosofía. Vamos a ver cómo Hobbes crea este ideario de lo que debe hacer el Estado, como Anthony Downs nos dice, bueno, es que el gobierno tiene que proveer
bienes públicos, y podemos regresar y ver cómo Mancur Olson señala el que estos bienes públicos son definidos por el grupo, y Max Weber nos dice, bueno, este grupo, que es el gobierno, tiene el poder de hacer la ley. Entonces la ley acaba siendo política, y entonces el riesgo es que lo político invada la esfera privada. Aquí es cuando podemos ver cómo todos estos autores van construyendo esta idea de Estado y de lo que debe y no debe de hacer el gobierno. Entonces, reitero, el reto es marcar la línea entre lo público y lo privado, pero desde el punto de vista liberal, el Estado debe restringirse a 2 puntos, y esto ya lo traía Hobbes y lo van a reiterar los autores, los institucionalistas que estamos revisando, y los autores clásicos. Proteger la vida y proteger la libertad. Es lo básico. Y desde este punto de vista, el Estado debe tratar de restringirse a estos dos bienes. Sin embargo, si nos ponemos a discutir, bueno, eso es lo único que debe de hacer el gobierno, y nos vamos a ver que el Estado de Derecho configura lo que el gobierno debe o no debe de hacer. Y entre lo que debe o no debe de hacer, nos vamos a encontrar con una definición que quiero que busquen. Entonces aquí vamos a hacer la primera pausa para empezar a elaborar la actividad que ustedes deberán entregar a lo largo del día de hoy. Y lo primero que les quiero pedir que elaboren un documento. Este documento puede ser una infografía, puede ser una presentación de PowerPoint, puede ser una presentación de Geniali. Por favor, que no sea una presentación de Google Docs, o si la van a hacer en Google Docs, generen el archivo, no me manden links, por favor. Tiene que ser un archivo. Y lo primero que debe tener esta presentación es la definición de un bien público. Desde el punto de vista liberal, el Estado debe ser proveedor de bienes públicos. Entonces, lo primero que les quiero pedir es que me definan o encuentren la definición de un bien público de acuerdo no a Paul Anderson, aquí discúlpenme el error, es de acuerdo a Paul Samuelson. Una disculpa por el error previo. Entonces, busquen en internet. Aquí no se limiten simplemente a copiar y pegar la definición. Léanla, estudienla, compréndanla, y además de agregar la definición, por favor, presenten un ejemplo de ustedes mismos. No se vayan solamente por los ejemplos que vamos a encontrar junto con las definiciones de Paul Samuelson. Para tratar de entender la definición que da el autor, ustedes, por favor, también agreguen su propia definición. Entonces, pausen el video, vayan a elaborar esa definición y posteriormente regresan. Continuando con la exposición, ustedes ya deben haber encontrado esta definición clásica brindada por Paul Samuelson desde mediados de los años 50. Y el problema que va a tener esta definición es que Samuelson considera que se puede encontrar la definición de bienes públicos en un escenario neutral, donde conocemos las preferencias de los ciudadanos, donde el gobierno sabe todo lo que queremos y todo lo que necesitamos. Y además, donde lo que queremos y lo que necesitamos es muy claro. Es decir, tú y yo sabemos lo que necesitamos y tú y yo sabemos con claridad lo que queremos. Y además lo podemos establecer en un orden de preferencias. Es decir, yo quiero un bien X, pero si no está el bien X, entonces puedo aceptar un bien Y. El modelo de Samuelson considera que existen esas preferencias organizadas en ese orden y que además el gobierno las conoce.
Sin embargo, en el mundo real nos vamos a encontrar primero que nosotros no tenemos definidas esas preferencias, nosotros realmente no tenemos claridad en lo que necesitamos y en lo que queremos, no tenemos definidas esas preferencias, y para que el gobierno conociera esas preferencias, tendría que existir algo que conocemos como información perfecta. Y en la vida real no existe la información perfecta. Además, algo en lo que omite Paul Samuelson es que el gobierno define la provisión de bienes públicos, tanto qué bienes deben brindarse como la cantidad en que deben brindarse estos bienes en una arena política. Y debido a que esto ocurre en una arena política, como consecuencia, no todos los bienes públicos que se proveen son públicos en su definición. Y en la misma dirección, no todos los bienes, los bienes, habrá bienes que no son brindados por el gobierno y que sí deberían ser brindados. Repito, porque a lo mejor me hice bolas al explicar, no todos los bienes que brinda el gobierno deberían ser brindados por el gobierno, y hay algunos bienes que deberían darse, pero que no los está dando el gobierno. Aquí, por favor, agrega a tu presentación o al trabajo que estás elaborando qué bienes que brinda el gobierno o qué cosas que hace el gobierno, por parafrasearlo de otra manera, no debería de hacer. ¿Qué hace el gobierno que no debería de estar haciendo? Y agrega una segunda cuestión, que es ¿qué de lo que no hace el gobierno actualmente debería de hacer? ¿Qué consideras tú que no está haciendo el gobierno, pero que sí debería de hacer? Entonces, de esta manera, veremos que no todo lo que es público debería hacerlo y que no todo lo que no es público debería hacerlo también. Entonces, ponle pausa nuevamente y agrega tus ejemplos. Continuando con la presentación, esta situación entonces nos lleva a discutir qué puede ser brindado por el mercado y qué puede ser brindado por el Estado, qué bienes deben ser brindados. La teoría liberal desde el capitalismo nos va a llevar a una situación en donde en ocasiones el capitalismo puede ser salvaje y tiene que ser regulado. Pero entonces el debate nos va a decir, bueno, ¿qué tanto debemos regular? ¿Qué tanto debemos liberar? Y esto nos lleva a una discusión clásica, para la cual les quiero invitar a que vean el siguiente video. Este video estará disponible para ustedes en el Canvas, y que nos va a presentar la discusión clásica entre John Maynard Keynes y Friedrich von Hayek. Debido a que no confío mucho en la calidad de video que va a reproducir mi computadora o en el audio, bueno, pues aquí nuevamente ponle pausa al video, ve a verlo y regresas para el planteamiento de la pregunta que te voy a hacer. Bien, pues viendo la discusión que plantean entre Hayek y Keynes, vamos a ver que ambos se colocan desde el punto de vista capitalista, pero la cuestión es qué tanto se debe permitir la entrada del Estado y la entrada del mercado. Y esto nos lleva también a tomar en consideración eh, otra discusión importante, que va a ser la visión socialista. Y entonces aquí vamos a tener a tres posturas: la postura liberal, la postura socialista, expuesta principalmente por Marx, y en este sentido, una intermedia que va a ser la de Keynes, de un Estado no tan interventor. Entonces, también en Canvas tienes disponible otro video, que es el video de discusión entre Mises y Marx. Te invito a que lo veas
y que una vez habiendo visto los dos videos, respondas la siguiente pregunta. Después de ver el video, o en este caso, los dos videos, y considerando la lectura que hiciste desde filosofía, como es el Manifiesto Comunista, así como los textos de Mancur Olson y Douglas North, así como el video de bien público que brindaste en la primera pregunta que te planteé en este video, ¿quién debe proveer los bienes públicos? ¿El Estado o el mercado? Y dependiendo de lo que tú respondas, bueno, ¿qué criterio debe determinar qué bienes son provistos por el Estado y qué bienes son provistos por el mercado? Entonces, para responder esta pregunta, por lo menos mínimamente debes ver estos dos videos, pero yo confío en que en este punto en que estamos en el curso, ya leímos a Mancur Olson, ya leímos a Douglas North, en filosofía leímos el Manifiesto Comunista, y si no lo leíste, me parece que el video nos puede dar cierta información para ello, y que a este punto ya realizaste las dos actividades anteriores. Para que te acuerdes en qué punto estamos en este momento, la primera actividad fue la definición de bien público de acuerdo a Paul Samuelson, que brindaras un ejemplo. En segundo lugar, lo que hicimos fue definir qué bienes son públicos y no deberían serlo, así como aquellos que no lo son y deberían, y este sería el tercer punto que debe estar en tu actividad. Esta pregunta puede ser respondida únicamente como opinión, pero espero que en tu opinión personal me hagas referencia, no con citas textuales, no te voy a calificar el formato APA, pero sí que me hagas referencia a las lecturas de Olson y de North, así como los dos videos mínimamente. Si agregas el Manifiesto Comunista sería excelente, pero no es indispensable. Una vez que hayas respondido esta pregunta y después de haber visto estos videos, habrás conocido un poco el punto de vista de Friedrich von Hayek. Los textos de Friedrich von Hayek están disponibles en la biblioteca, también hay algunos en biblioteca digital. Su texto más popular es The Road to Serfdom. Solo como antes de continuar con el pensamiento de Hayek, The Road to Serfdom es un texto que sin duda sacudió al mundo. Es conocido el que una de las principales lectoras de este texto es o fue la primer ministro de Inglaterra, Margaret Thatcher, e incluso Margaret Thatcher cuando iba a reuniones y sobre todo reuniones internacionales, ella llevaba copias de este texto y les decía a los premieres mundiales, a los líderes mundiales, tienes que leer este libro, tienes que leer este libro. Entonces, les recomiendo mucho la lectura de The Road to Serfdom. Es un libro corto, yo creo que lo podemos leer en un fin de semana, y si les cuesta trabajo la lectura, incluso es un texto que está hasta en cómic. Entonces, les recomiendo, los libros digitales están disponibles en la biblioteca, por si les gustaría consultarlo. Entonces, dentro de las ideas que yo quisiera rescatar, porque por supuesto el pensamiento de Hayek requiere de un análisis a profundidad mucho más detallado, Hayek va a colocar en el centro la libertad. El Estado, el gobierno debe proteger la libertad. Y la libertad solo se puede proteger a través de la ley. Entonces, un punto de partida que debemos reconocer es que necesitas al gobierno, necesitas al Estado. No puedes, no existe la posibilidad de que no existe el Estado. El mercado no puede solo. Entonces, Hayek, como un autor al que vamos a denominar ya neoliberal, reconoce la necesidad del Estado, de la ley. ¿Y cómo entiende la libertad? O sea, ¿qué debemos entender por libertad? Entonces, Hayek entiende la libertad como esta posibilidad de autorrealización, el que tú y yo tengamos la libertad de establecer nuestros propios objetivos, de perseguir los objetivos que tú y yo nos establezcamos con los medios, los recursos que tengamos a nuestra disposición. Y justamente Hayek va a considerar que cada vez que crece el gobierno a través de más leyes y más leyes, eso significa una restricción a la libertad. Entonces, si bien necesitamos la ley para proteger la libertad, debemos entender que eso es una contradicción porque cada ley
restringe la libertad. Entonces tenemos que pensar en cuántas serían y cuáles serían la cantidad suficiente de leyes para proteger la libertad sin acabar sacrificando la libertad en aras de su protección. Entonces, el riesgo es tener un gobierno en donde gobierna la gente y no las leyes, porque si gobierna la gente, si gobierno yo, si gobiernas tú sin ley, entonces vamos a gobernar a voluntad. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos pensar en un Hugo Chávez diciendo exprópiese, exprópiese, y Hugo Chávez expropiando aquí y allá, cambiando la ley a su propio gusto y voluntad. Y en este caso, pues estamos hablando de un gobierno que pasa por encima de nuestra libertad, encima de tus derechos. Entonces, necesitamos la ley y necesitamos que el gobierno se ciña a la ley. El riesgo, reitero, es que la ley se maneje a voluntad de una persona. ¿Qué características debe tener la ley desde el punto de vista de Friedrich von Hayek? Debe ser abstracta. ¿Por qué abstracta? Porque no puede ceñirse a cada conducta en específico que ocurre. La ley tiene que considerar la existencia de generalidades. Podemos entenderla tanto a nivel abstracto como a nivel general, que es el tercer punto señalado en esta diapositiva. No puede estar pensada para ser válida solo en un tiempo determinado y tiene que aplicarse para todos, no solo para algunos en específico. Y esta idea de Hayek va a señalar el que no podemos, no es adecuado pensar en términos como justicia distributiva. ¿Por qué? Porque la justicia distributiva implica enfocarse en ciertos grupos para darles ciertos beneficios. Podemos pensar en los pobres, podemos pensar en indígenas, podemos pensar en cualquier minoría que ustedes se puedan imaginar a quienes se les da cierto apoyo el día de hoy. Bueno, Hayek diría, no es justificable dar esos apoyos. ¿Por qué no es justificable dar esos apoyos? Porque si tú y yo estamos pagando impuestos, entonces, ¿por qué ellos van a recibir un apoyo adicional? ¿Por qué les vas a dar un apoyo a los más pobres? ¿Por qué les vas a dar un apoyo a los indígenas? Eso es injusto y eso nos discrimina. Por supuesto, tenemos que pensar que Hayek está escribiendo en los años 40, en los años 50 en particular, y de hecho su pensamiento va a explotar y ser difundido a nivel mundial durante los años 80 y 90 del siglo XX. Entonces, por supuesto, Hayek está escribiendo antes de que escriba otro autor como va a ser John Rawls, y que empiece a incorporar elementos éticos en la toma de decisiones. Pero en este momento Hayek va a considerar el que este tipo de apoyos no son justificables, porque pues implica el crear incentivos negativos. Hayek en particular va a decir, bueno, si tú le das una beca a una persona de escasos recursos, entonces generas un incentivo negativo, porque esa persona únicamente va a estar persiguiendo esa beca en lugar de estar persiguiendo resultados, en lugar de estar buscando desarrollarse de otra manera. Entonces, Hayek considera que ese tipo de apoyos, más que ayudar, generan un problema para el sistema político. Hayek señala, político y económico. Hayek señala que este tipo de apoyos lo único que generan es dependencia y esa dependencia impide la autorrealización de la persona. Por supuesto, en estos minutos no le voy a hacer justicia a Hayek, por lo que les recomiendo mucho la lectura y, por supueel los videos que les mencioné. Pero esos videos, por supuesto, solo toman ciertas partes del pensamiento de Hayek. Para Hayek, la igualdad entonces implica rechazar cualquier tipo de apoyo para grupos privilegiados. Y aquí piensa en grupos privilegiados arriba y grupos privilegiados abajo. Hayek no abre la posibilidad de apoyos o de rescates financieros, por ejemplo. El que quiebra, quiebra. El problema es las implicaciones. Y, por ejemplo, ante una quiebra como las crisis económicas internacionales, particularmente la del 2008, tenemos que plantearnos, bueno, ¿de veras podemos dejar quebrar a los grandes bancos
¿Podemos dejar quebrar al sistema financiero? Y es una pregunta sumamente compleja. Entonces, Hayek está en contra de subsidios a los más ricos, subsidios a los más pobres. Tratar a todos por igual. Y, por supuesto, está en contra de privilegios legalmente garantizados. ¿Qué puede ser un privilegio legalmente garantizado? Bueno, pues si ustedes revisan la Constitución mexicana, van a encontrar que los subsidios a los pobres están garantizados en la Constitución. Bueno, eso Hayek no lo apoyaría para nada, ya que para Hayek el que desde la Constitución se considere que haya grupos vulnerables, como pueden ser las mujeres, los niños, los indígenas, los afrodescendientes, entre otros, es un privilegio legalmente garantizado que no es justificable. Desde el punto de vista de Hayek, entonces no se justifica el apoyar grupos con desventajas y considera entonces que el Estado de Derecho debe proteger la libertad económica, preservar la libertad privada, preservar un sistema de contratos entre particulares podamos resolver nuestros problemas y entonces esta teoría por supuesto está pensada desde y para el mercado, como ustedes ya lo vieron en los videos que les he planteado. Entonces aquí llego a una nueva a un nuevo punto importante, como es el señalar que pues, los derechos humanos acaban siendo parte del mercado. Y este es un punto desarrollado particularmente por otro autor neoliberal, de los más duros que vamos a encontrar en este grupo, como es Milton Friedman. Y entonces, ¿cómo es que los derechos humanos pueden ser parte del mercado? Por supuesto, hay derechos humanos que no pueden serlo, como el derecho a la vida, pero sí algunos otros, como puede ser la libertad de expresión, en donde pues la libertad de expresión la tiene quien puede ejercerla, quien tiene acceso a medios de comunicación, quien puede ser escuchado, el que tiene acceso a los medios para poder ser escuchado, para poder comunicar esta idea. Y entonces esto nos obliga a preguntar, y aquí es un elemento que quiero que agregues a tu trabajo. ¿Podemos confiar en que los derechos sean provistos por el mercado? ¿Qué es lo que va a pasar con las minorías si seguimos con este esquema propuesto por Hayek, propuesto por Milton Friedman? ¿Qué va a pasar con los derechos? ¿Qué va a pasar con las minorías? Aquí les recomiendo entre los videos que vimos, el segundo que les recomendé, particularmente la discusión que tienen Mises y Marx, ya que Marx es el que me parece va a plantear elementos que podemos retomar para responder esta pregunta. Pero esta pregunta es para ti. Quiero conocer cuál es tu opinión sobre los derechos. Entonces, por favor, agrega este punto a tu trabajo. Continuando con la presentación, por supuesto, esta reflexión nos va a llevar a recordar un tema que ya vimos cuando leímos a Garrett Hardin y la tragedia de los comunes. Y una de las respuestas va a ser el que, pues no, o sea, podemos confiar en que los derechos sean provistos por el mercado. Pues Garrett Hardin y otros autores como John Rawls nos van a decir, no podemos confiar en que el mercado provea estos derechos, porque si confiamos en que el mercado provea estos derechos, pues en realidad el mercado lo que va a hacer es aprovecharse de ellos, aprovecharse de aquellos que no tienen acceso a los medios de defensa, y entonces esto va a generar importantes desventajas. Estas desventajas las podemos entender también desde el punto de vista económico como externalidades negativas, y es que aquellos que tienen acceso a ventajas, aquellos que tienen el privilegio, pues entonces sí pueden explotar los bienes, explotar los recursos al máximo, y pues entonces, ¿cuál tiene que ser el papel del gobierno? Entonces aquí va a entrar un nuevo economista y abogado, como va a ser Ronald Coase, quien va a señalar, bueno, es que sabes que el papel del gobierno tiene que ser el de regular las interacciones entre particulares. Y particularmente va a señalar la importancia del poder judicial. El gobierno
se encarga de regular los contratos y particularmente de enfocarse en las circunstancias en que existen externalidades negativas, como puede ser el daño al medio ambiente, el daño a lo que Paul Samuelson definía como bienes comunes. Entonces, Ronald Coase además señala el que debemos tomar en cuenta, el que la información cuesta, como ya se los mencionaba con Anthony Downs, el que no existe información perfecta, la información es limitada, la información cuesta, obtener esa información, negociar, regular, cuesta. Para ejemplificar esto y hacer un match con lo primero que estábamos viendo, podemos pensar en el tema de la contaminación y en el tema del aire. Si nosotros nos ponemos a pensar en el tema del aire aquí en Monterrey, por ejemplo, aquí en Monterrey nos gusta ver a un enemigo, como son las pedreras. Y decimos, las pedreras nos ensucian el aire. ¿Ok? Si imaginamos un escenario básico en donde solo hay una pedrera y estamos nosotros, el resto de la sociedad, ¿quién es responsable de contaminar el aire? Ah, pues la pedrera. Pero en un esquema de derechos, aquí hay una contradicción de derechos. ¿A quién le corresponde el derecho de usar el aire? ¿Quién es dueño del aire? Y la respuesta es, no hay dueño del aire. Nadie es dueño del aire. Entonces, podemos decir, la empresa tiene el derecho de contaminar el aire, porque tiene el derecho para realizar su actividad económica de procesar las piedras y contaminar el aire. ¿Tiene ese derecho? Sí, sí tiene ese derecho. Pero yo también tengo el derecho de respirar el aire limpio. Y entonces la cuestión aquí es, ¿qué derecho vale más? Mi derecho como pedrera a contaminar o tu derecho a respirar aire limpio. Entonces Ronald Coase señala, bueno, en un escenario ideal le podemos poner precio a estos derechos. Y en un escenario ideal podemos hacer transacciones con estos derechos. Es decir, yo le puedo vender a la empresa mi derecho a respirar aire limpio. Es decir, le puedo decir a la empresa, pues ¿sabes qué? Mi derecho a respirar aire limpio vale 5,000 pesos. Entonces, si tú me pagas esos 5,000 pesos, yo te dejo seguir contaminando el aire. O si tú y yo sumamos cuánto vale nuestro derecho de respirar el aire limpio, y entonces suponemos que en total para nosotros respirar el aire limpio vale 50,000 pesos, pero para la empresa contaminar el aire vale 20,000, entonces le decimos, ¿sabes qué? Porque la empresa tiene derecho a contaminar. Le podemos decir a la empresa, ¿sabes qué? Te compro tu derecho de contaminar. Yo te pago esos 20,000 pesos que vale para ti contaminar el aire a cambio de que dejes de contaminar. Y entonces ahí la empresa no pierde porque pues nosotros le estamos comprando su derecho de contaminar. Sin embargo, este es un escenario ideal donde solamente hay una empresa, donde podemos saber que esa es la empresa que contamina y entonces y también podemos tener esta transacción de derechos. Sin embargo, si ustedes han seguido el ejemplo, me van a poder decir, pues no, eso no se puede hacer. No podemos ni asignarle perfectamente un valor a nuestro derecho, ni podemos comerciar con ese derecho, y tampoco existe una sola pedrera. Entonces, en el mundo real vamos a ver que hay muchas empresas y que también hay muchos otros elementos contaminantes, de tal manera que cuando respiramos el aire o si analizamos el aire y tomamos una muestra del aire, no va a ser posible identificar quién es el que está contaminando, quién es el que está haciendo daño, como para poder asignarle una responsabilidad específica. Entonces, como no podemos hacer eso, como no podemos asignar estas responsabilidades, entonces tenemos que definir de qué manera va a intervenir el Estado. Entonces ahí es donde entran los impuestos, ahí es donde entra la regulación, por ejemplo, donde entran lo que llamamos como impuestos verdes o las normas para regular este tipo de actividades contaminantes. Por supuesto, esto es mucho más complejo y solamente quisiera dejarles
una idea con respecto de Ronald Coase. Este tipo de costos, saber quién contamina, cuánto daña, etcétera, quién daña los bienes comunes, porque de lo que estamos hablando es de bienes comunes, es muy costoso, por lo que tiene que ser asumido por el gobierno. Y esto agrega un elemento adicional a lo que son los bienes públicos. Entonces, bueno, pues esto es de la forma como se lo imagina Ronald Coase, que el sistema de precios puede hacerlo, pero no podemos comprar este tipo de subsidios, no podemos comprar este tipo de derechos. Y bueno, pues desde estos modelos nos vamos a encontrar también a Mancur Olson, quien en un texto como Poder y Prosperidad señala el que la ley pues finalmente constituye este sistema de incentivos, que pueden ser incentivos negativos. Y, por ejemplo, si nosotros definimos como un bien público el desempleo, el apoyo a los desempleados, pues entonces puedes generar como incentivo negativo, entonces el que la gente pues ya no va a querer quedarse en un empleo fijo. La gente va a buscar pues, tener un empleo por cierto tiempo, el necesario para obtener el apoyo al desempleo, ser desempleado, recibir este apoyo, o estar únicamente persiguiendo subsidios del gobierno, entre otras cuestiones. Entonces, desde el punto de vista liberal, nos podemos encontrar el que las leyes tienen que limitarse a generar esos incentivos positivos. Y por supuesto, la gran pregunta es, ¿cuáles son estos incentivos positivos? ¿Cuáles son estos incentivos negativos? Regreso a la pregunta que anteriormente les hice desde tu punto de vista, qué bienes públicos no deberían serlo o qué bienes públicos que no lo son deberían serlo, porque sobre todo aquellos que no deberían serlo y lo son, pueden constituir incentivos negativos para la acción colectiva. Y ya para terminar, quisiera reiterarles la pregunta de, perdón, aquí me estoy saltando un tema, porque cuando nosotros entendemos que el papel del gobierno es dar bienes públicos, entonces si nosotros capturamos al gobierno, el gobierno ya no piensa en la sociedad en general, sino en solo grupos en particular, en grupos que se van a ver beneficiados por el poder del gobierno, que es el de hacer y el de aplicar la ley, lo cual se puede entender también como esta captura del regulador, que es un tema del que estaremos hablando la siguiente semana. Ahora sí, ya para concluir, quisiera, disculpen el error en confiar, quisiera repetirles esta pregunta que está en su documento, pero ahora con un elemento adicional. El último video que quiero que vean es el video de Slavoj Žižek, señalando una visión más actual del comunismo y elaborando una crítica al capitalismo frente a la democracia. Entonces, por favor, mira el video de Slavoj Žižek sobre el que el capitalismo está destinado a separarse de la democracia. Y aquí, por favor, en el espacio disponible para el análisis y discusión de la semana 7, responde sí, podemos confiar en que los derechos, particularmente los derechos políticos, particularmente la democracia, sea provista por el mercado. Si no, ¿por qué? Pero basada esta respuesta, por favor, en que hayas visto el video de Slavoj Žižek. Hasta aquí le voy a dejar a la exposición del tema, presentando una síntesis de las actividades que debes realizar. En primer lugar, elaborando un documento, que ya les presenté las características de ese documento, lo primero que deben agregar es la definición de bien público de acuerdo a Paul Samuelson, así como un ejemplo de estos bienes públicos. Un ejemplo distinto a lo que tú te encuentres junto con la definición de bien público. Aquí lo que quiero es que te esfuerces en definir un bien público. En segundo lugar, después de haber visto los videos de Keynes
contra Hayek, así como el de Marx contra Mises. Un ejemplo también de aquellos bienes públicos que no deberían serlo o de aquellos que no lo son y sí deberían, así como responder la pregunta de quién debe proveer los bienes públicos y el estado del mercado y qué criterio debe determinar qué bienes son provistos por el Estado o por el mercado. En cuarto lugar, también quiero que por favor agreguen desde su punto de vista y después de haber también escuchado estos videos y sobre todo la posición de Hayek, particularmente la posición de Hayek y de que les presenté estos elementos, que respondan a la pregunta de ¿podemos confiar en que los derechos sean provistos por el mercado y qué pasará con las minorías? Y ya por último, pero esto, en el espacio de análisis y discusión semana 7, sí podemos confiar en que los derechos sean provistos, pero sobre todo los derechos políticos y la democracia sea garantizada o provisto por el mercado. Pero esta pregunta tiene que ser respondida después de haber visto el video de Slavoj Žižek. A lo largo del día de hoy estaré, si no he sido suficientemente claro con las instrucciones de la actividad, son dos, un documento que tienes que subir en el espacio del control de lectura y esta última pregunta que se debe responder en el espacio de análisis y discusión, semana 7, pero si tienes dudas, puedes mandarme un correo electrónico o contactarme a través de el Remind y trataré de responderte a la brevedad. En el horario de la clase de 11 a 1 estaré ocupado, por lo que probablemente no pueda responderlo en ese horario, pero si ustedes me contactan durante la mañana o después de la 1 de la tarde, podré atender sus dudas a través de correo electrónico y también a través de el Remind. Espero que este video haya sido de su utilidad y pues nos veremos nuevamente el lunes en clase, ya sea en el salón o de manera virtual. Muy bien, me despido. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias por su atención.